Comenzando una simulación. Para describir de forma general los pasos a seguir para la elaboración de una simulación utilizando Aspen Plus, utilizaremos el siguiente ejercicio. Es el ejemplo número 29 que se encuentra en la página 77 de nuestras notas. En él se plasma una pequeña planta para la producción de cumeno. Como nuestra primera simulación, está constituido únicamente por tres equipos: un reactor estequiométrico, un intercambiador de calor y un sistema de flash. La información sobre las corrientes y sobre las especificaciones de cada uno de los equipos se muestra en la página 78 en las tablas 3.1 y 3.2. Una vez que hemos abierto el Aspen, pulsamos New para generar nuestra nueva simulación. Como se observa, en las tablas 3.1 y 3.2, las unidades que se muestran corresponden al sistema inglés. Por lo tanto, utilizaremos una plantilla genérica con unidades en sistema inglés. Comenzamos entonces a la captura de los componentes. Para eso vamos a utilizar la celda que dice nombre del componente. Hay que escribir cada uno de ellos. En este caso son tres. Comenzamos con benceno. Recuerden, la nomenclatura está en inglés. Propileno. Finalmente, el cumeno. A diferencia de los dos anteriores, el caso del cumeno me va a decir que no lo encuentra de manera directa y me va a mandar a un auxiliar, a un asistente de búsqueda. En este caso podríamos buscarlo por el contenido, por su fórmula química o pesos moleculares, puntos de ebullición. Sin embargo, el más sencillo es el nombre. Pulsamos buscar ahora y en la sección del recuadro blanco que se encuentra en la parte inferior, veremos todas las alternativas que nos presenta para el cumeno. Mucho cuidado porque existen muchos componentes, o al menos tres, que tienen ese mismo nombre. El primero que aparece aquí es el cumeno, que es el 1-metil-4-isopropil benceno. Sin embargo, ese no es el cumeno. Seguimos en la parte de abajo y encontramos el cumeno, que es el isopropil benceno. Entonces, mucho cuidado porque un componente diferente nos representa una fórmula química diferente y al momento de hacer balanceos o hacer cualquier otro cálculo es diferente. Ponemos seleccionar componente y le damos cerrar. Nos ha cargado el isopropil benceno, también conocido como cumeno. Para terminar, recuerden, no podemos continuar si en alguna de las pestañas aparece esta indicación de una bolita con rojo, cual significa alerta, que algo está incompleto. Hay que indicar a cada uno de los componentes un identificador, que es el nombre con el cual se va a reconocer el componente dentro de la simulación. Es un formato libre, el cual nosotros podemos asignar cualquier nombre que nosotros queramos. En este caso, por comodidad, estoy poniendo los nombres en español. La única restricción que tiene es, como oyeron ustedes la campanita, la van a estar oyendo cada vez que ustedes cometan un error, que el número de caracteres que nosotros tenemos máximo aceptable son 8. Por lo tanto, propileno nada más va a caber como propileno. En el último caso, de otra vez el cumeno, nos viene ya un identificador isoprop 01. Sin embargo, nosotros se lo podemos cambiar por el nombre del cumeno. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos estos identificadores? Realmente no pasa nada. Los cambios que estamos haciendo están dentro únicamente del archivo de datos del programa en particular y no afecta a los de Aspen. Vamos a dar un Enter y me va a decir que como ya había un nombre anterior, pues que si queremos renombrarlo. La segunda parte de esta primera sección, damos Next, se refiere a la asignación de un método termodinámico, una ecuación de estado, un modelo de solución o cualquier otra herramienta termodinámica para la predicción de propiedades. De acuerdo al manual, nos dice que es la ecuación de estado de Penn-Robinson. Aquí en método base lo buscamos. Aquí está la ecuación de Penn. Con eso lo terminamos. Le damos Next y lo que va a hacer
el programa. Dice que si queremos correr el análisis o nos queremos ir al ambiente de simulación. Nos va a enviar directamente a la segunda parte, como dijimos, y se muestra también en la figura 3.1, hay que elaborar nuestro diagrama de flujo. Esta sección en blanco es la que corresponde a la hoja de flujo. En un documento adicional que también se encuentra tanto en el blog como en la plataforma Moodle, hay una descripción de qué operaciones unitarias se encuentran en cada una de las paletas de diseño. Queremos entonces un reactor, hay varios tipos, es un reactor estequiométrico. Incluimos ahora un intercambiador y finalmente un sistema de flash 2. Tenemos entonces nuestros componentes principales del proceso. Lo que sigue ahora entonces es escribir las líneas que unen al proceso. En este caso, en la sección inferior izquierda, he resaltado material. De hecho, hay tres: material, que son flujos de materia; calor, que son flujos de energía; y finalmente work, que son flujos de calor, perdón, flujos de trabajo. Bien, nos quedamos entonces con material. Observamos en el diagrama que aparecen flechas de color rojo, puntas de cabeza de flecha rojas y de color azul, unas que entran y otras que salen de los procesos o de cada uno de los bloques que nosotros dibujamos. Hay que tener en cuenta que las rojas son obligatorias y las azules son opcionales. Es un programa de dibujo. Si lo quieren ver de esa manera simplificada, hacemos un clic a la primera flecha roja que está ahí, al reactor, y del reactor al intercambiador, del intercambiador al flash. Y en el flash tenemos dos salidas: una, la de abajo, la roja nada más, la que me va a dar mi producto, y la de arriba, la que se va a reciclar. Observen ustedes que en el reactor, en la entrada que teníamos como roja se convirtió de color azul, es decir que hay todavía más entradas que nosotros podemos hacer. Ahí está nuestro proceso. En la esquina inferior derecha, muevo este indicador de grabación, lo que nosotros tenemos es un zoom que me va a ajustar todo mi proceso para que sea visible en una sola pantalla. Esa es la mejor vista que nosotros tenemos de nuestro proceso. En un video subsecuente les diré particularmente cómo alinear estas líneas y renombrar cada una de las secciones. Lo que nos interesa en este primero es que podamos hacer una simulación. Tenemos terminada entonces nuestra simulación, nuestro dibujo del proceso, y le damos Next. ¿Y aquí dónde está el Next? Claro, está en la parte de arriba, o si nos queremos ir a Home, están aquí estos dos. Son dos botones que nos permiten movernos rápidamente. Si queremos trabajar de una manera más sencilla, podemos observar que en este árbol nosotros tenemos la carpeta Stream y la carpeta Blocks, con un indicador de que están incompletos. Quiere decir que nuestro navegador Next nos va a llevar esencialmente a estos dos lados. Primero con Next, y si ustedes observan de este lado, de su lado izquierdo, abrió corrientes. Y me va a pedir que capture la información de las corrientes de alimentación. En este caso nada más es una, pero bueno. En estas dos que tenemos aquí, me permite seleccionar cuál de las opciones de datos de entrada son las que yo tengo. En este caso, temperatura, presión y fracción vapor. Para el ejercicio nosotros tenemos temperatura y presión, así que lo dejamos de esa forma. Temperatura 220 grados Fahrenheit, presión 36 psia. Mucho cuidado, porque estas son presiones absolutas. Aspen distingue de presión absoluta a presión normal. Tenemos que definir este primer bloque, que es la temperatura, la presión y el flujo. Sin embargo, de este lado, del lado derecho, está la parte que corresponde a la composición. En este caso está activado el flujo molar, es decir, podemos por componente decir cuánto estamos incorporando. Nuestro ejercicio nos dice que vamos a adicionar 40 libras mol por hora de benceno y 40 de propileno. No va a haber nada de comeno. Observamos, nuestra alimentación ya se puso en azul, quiere decir que ya está completa.
Observen también de este lado del árbol, que también nos interesa estar revisando ambas partes. También ya está en azul, quiere decir que todas las alimentaciones ya fueron cubiertas. Nuevamente, nada más es una. Damos Next y a donde va a moverse es a bloques. Como no hemos nombrado, ya lo veremos más adelante cómo hacerlo a los bloques, este asigna de manera secuencial el primer bloque 1 que me dice entre paréntesis qué es lo que es. Dice que es un reactor estequiométrico. Y tenemos dos pestañas de color rojo. Esto es que tenemos que satisfacer la información de cada una de estas pestañas. Me pide las especificaciones en el reactor, que es temperatura y presión. En la tabla 3.2 me dice que la temperatura es adiabático. No me da un valor, me dice nada más que es adiabático y que la caída de presión es 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es, voy a cambiar la temperatura y voy a ir por una opción que dice duty. Duty se refiere a la cantidad de calor requerida en el proceso. Si es adiabático, la cantidad de calor es 0. Y la presión me dice que la caída de presión es 0. Ojo, aquí hay un detalle fundamental en Aspen. En las casillas donde dice presión, maneja dos conceptos. Uno, si la presión es positiva, es decir, el número que ponemos ahí es positivo, la presión se va a considerar como la presión verdadera del proceso. Yo pongo 45 P6, quiere decir que mi corriente tiene 45 P6. La otra opción, 2, es si yo pongo un valor negativo, lo que va a hacer Aspen es calcular una caída de presión a partir de la presión de la alimentación. Si la alimentación viene con 30 y nosotros ponemos un PSI de menos 5, quiere decir entonces que el equipo va a trabajar con 30 menos 5 PSI, esto es 25. En este caso me dice que la caída de presión es 0. Realmente si le pongo un 0, el 0 no es negativo ni es positivo. Sin embargo, Aspen considera que la presión se va a mantener constante de la alimentación. Es decir, no hay caída de presión. Ojo, no está considerando que la presión vaya a ser 0, sino que la caída de presión es 0. Continuamos con la parte más interesante de este equipo, que es la parte de las reacciones. En general, en todos los equipos de Aspen Plus van a tener que especificar temperatura, presión, fracción molar, fracción de vapor, condición térmica, pero la parte específica de cada uno de los equipos es la que vamos a ver a continuación. Para este caso del reactor estequiométrico, lo que ocurre dentro de un reactor es una reacción. Luego entonces hay que definir la reacción. Este es el administrador, donde está cambiando los colores amarillo. Este es el administrador de las reacciones. No tenemos ninguna. Aspen nuevamente, si no le decimos qué reacción, qué está reaccionando, Aspen no lo sabe. Quien lo sabe somos nosotros. Vamos a decirle que queremos uno nuevo. Este es un editor estequiométrico. Vamos a definir nuestra reacción. Benceno más propileno nos va a dar cumeno. Nosotros tenemos que especificar también los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Ojo, porque a veces nuestras reacciones casi siempre son muy sencillas, de 1, 1, 1, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces eso es donde vienen los problemas. Vamos a suponer un 90% de conversión del propileno, es decir, 90% del propileno que está entrando al reactor se va a convertir en cumeno. Nos va a quedar 10% de benceno, 10% de propileno. Ahí está la necesidad de tener un reciclo. Le damos Next y observamos que en términos del reactor, estas dos ya están en color azul. Si observamos del lado izquierdo, bloques todavía sigue estando en rojo, debido a que nosotros aún no hemos terminado de capturar. Damos Next. Nuestro siguiente equipo es el intercambiador. En el caso del intercambiador me dice que la temperatura es de 130 y la caída de presión es de 0.1. Temperatura de salida 130 grados y la presión es una caída de presión, observen, está un negativo, menos 0.1. Damos un Enter para que cargue este último dato y ya estamos también en azul. Damos Next. Y tenemos ahora sí finalmente el equipo de Flash 2. De acuerdo a la tabla 3.2 dice que estamos trabajando de manera adiabática y a una atmósfera de presión. Bastante común, sabemos
el que en los ejercicios de ingeniería química haya diferentes sistemas de unidades al mismo tiempo. Presión, una atmósfera, no tenemos que hacer el cálculo, Aspen lo va a hacer por nosotros, y la condición térmica 0, es decir, no hay calor relacionado con este proceso. Terminamos entonces la alimentación, terminamos nuestros equipos, damos Next, nos va a aparecer una leyenda donde nos dice que nuestro proceso, la introducción de datos de nuestro proceso está completo y que si queremos continuar es una simulación. En caso de que queramos corregir algo, adicionar algo más, le damos cancelar, en caso contrario damos OK. Cuando damos OK, va a aparecer ante nosotros el panel de control que me va a decir cómo funciona este ejercicio. De este lado aparece la secuencia de solución. Primero B1, después B2 y lo que hacía B3. Realmente es la misma forma en que nosotros tendríamos que hacer la estimación de la secuencia de solución para que se pueda resolver. Finalmente me dice no hay errores y con esto termina la simulación de Aspen. ¿Y los resultados? Aspen tiene ese pequeño detalle. Si nosotros damos Next, me va a mandar a la sección de resultados. ¿Y dónde están los resultados? Bien, para que nosotros podamos ver los resultados, vamos a tener que seleccionar corrientes. Los resultados de la simulación se muestran entonces en esta tabla. Están concentrada toda la información que nosotros generamos durante la simulación. Encontramos para cada una de las corrientes que no fueron nombradas, comentamos previamente. Más adelante el siguiente video nos dirá cómo podemos asignar nombres tanto a corrientes como a bloques. Encontramos la fase, la temperatura, la presión y la fracción molar del vapor. Encontramos dos secciones de interés que serían los flujos molares y las fracciones molares. Si no están desplegados, únicamente haciendo un clic se despliegan. Encontramos nuestras corrientes de interés, que es la corriente de salida de producción del cumeno. Para esta simulación, la corriente es E5. Encontramos que para el cumeno, en términos de flujos molares, tenemos una producción de 37.96 moles. Si recordamos, S1 es la alimentación. De no tener nada, al momento de pasar por el equipo de reacción y el equipo de separación, encontramos 37.96, saliendo algo de benceno y saliendo algo de propileno. ¿Qué tan algo? Pues normalmente lo medimos a través de las fracciones parciales, las fracciones molares. Para el cumeno esencialmente es de 0.90 y nuestras dos composiciones de benceno y propileno nos indican que andan alrededor del 5% molar. Bastante alto, pero suficiente bueno para un destilador flash. Terminamos con eso entonces nuestra primera simulación. Nos faltaría entonces saber cómo obtener esta información de manera visual y cómo la podríamos obtener a partir de una hoja de cálculo. En la parte superior, si no está abierta la carpeta de corrientes, la pulsamos. Estas dos que están aquí, el primer botón lo que va a hacer es que me va a enviar esta tabla así completa con toda la información a Excel. No lo vamos a hacer en esta ocasión, lo haremos mucho más adelante. Utilizaremos la segunda que dice enviar a la hoja de flujo. Lo que hacemos es pulsarlo, le decimos que no queremos grabar este formato, más adelante explicaremos el porqué, y nuestra hoja que vimos va a aparecer en la hoja de flujo. Nuevamente volvemos a ajustar para que esto pueda ser visible. Hay que estar jugando hasta que lo podamos observar de manera clara. Tenemos entonces el proceso y el sumario de la información obtenida en la simulación. Con esto nosotros podemos casi terminar nuestra simulación. Finalmente, para poder grabar, lo que haremos es lo siguiente, dos opciones. No les recomiendo esta del disco la primera vez que lo hagamos, porque Aspen está configurado para hacer una grabación no la más adecuada, sino la que consume menos información. Nos vamos a ir a File
y vamos a poner salvar como. Aspen tiene básicamente tres formatos de grabación. El de archivo de componentes, que es el más pequeñito, el que ahorra más espacio y el que normalmente utiliza Aspen. Vamos a utilizar el segundo, que es el Aspen Plus Document. Me va a generar un archivo de extensión APW, el cual me permite ser transferido de una computadora a otra. Este último, el Aspen Plus Backup, me genera un documento de texto, el cual me permite, aparte de cambiar de computadora, me permite utilizar en versiones diferentes de Aspen. Mucho ojo porque a veces cuando hacemos esto no siempre funciona bien. Entonces nos quedaremos con Aspen Plus Document. Para todo este curso vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, les recomiendo que ustedes hagan una carpeta para poder almacenar toda la información de este curso. ¿Por qué? Porque se genera una gran cantidad de archivos para que sepamos qué podemos borrar y qué no podemos borrar. En mi caso, tengo una carpeta asociada a mi curso de simulación que se llama Ejemplos 2020A. Aquí voy a darle el nombre a este archivo. Todos los archivos se van a llamar actividad, de seguido de dos números. Como este es el ejercicio introductorio, este es el ejercicio 00. Tenemos que cuidar que diga aquí Aspen Plus Documento. Grabamos. Con esto terminamos este primer video.